Empezamos, entón? Sí, boa tarde. Escoítase ben? Sí. Disculpade a miña voz, que levo todo o día declamando poesías, e levamos todo o día declamando poesías e xa está a voz un pouco afectada. Para non estenderme demasiado, truxen a miña intervención escrita porque non me quero pasar de tempo. E bueno, o primeiro que teño que decir é que é unha honra estar en compañía de Kepa, de Rúper Ordorica e de Joseba Sarrionandía. E presentar un libro é un acto de resistencia hoxe en día, verdad? En estes tempos de panorama informativo, un panorama tan efémero e tan volátil, e xa que estamos falando de información, quería aproveitar para facer unha referencia á loita dos traballadores e das traballadoras da televisión e da radio galega, que desde hai 252 semanas manteñen unha continua loita a favor do rigor informativo e contra unha dirección ao servizo do goberno da Xunta. Decía que presentar un libro nestes tempos é cultivar a palabra tranquila, pousada, reflexiva. E hoxe facémolo nun lugar moi especial para nós. Unha das librerías as que máis afecto lle temos, a librería de Gonzalo e de Maribel, unha librería afeita a exercer de acubillo dos libros críticos e contestatarios, dos libros libres. Aquí habitan neste lugar os libros libres. E hoxe temos a honra de compartir ese momento, como decía, con Rúper Ordorica e con Joseba Sarrionandía. Hai 7 anos que Rúper viñera a acompañarnos no lanzamento deste libro, Tempo de Exilio, traducido por Isaac Subín desde o euskera e publicado na colección Tambo, que dirixe de forma magistral Luís Rey aí presente. Daquela, en 2016, tivemos a oportunidade de escoitar os poemas de Joseba en forma de cancións no café de 4x4 nas travesas. Foron días nos que Rúper amosou a súa xenerosidade, a xenerosidade que emana dunha grande persoa e dun gran mestre da canción. Naqueles días, Isaac Subín acompañara a Rúper e entre os dous armaron un espectáculo poético musical en galego e en éuscaro que posteriormente chegou a outros lugares de Galiza e mesmo de Euskadi. Onte tivemos a sorte de volver a contemplalo porque daquela, no ano 2016, faltaba o poeta, pero hoxe temos o poeta canda nós. Desde entón, desde que víramos aquel espectáculo, desexábamos que máis pronto ou máis tarde Joseba poidera estar canda nós representando o seu tempo de exilio. Pero o que non podíamos imaginar, Joseba, é que antes diso daríamos unha volta ao mundo sorprendente que hoxe queremos compartir con vos antes de escoitar de novo a voz da poesía. Aquí teño que facer unha referencia obrigada ao noso común amigo Pello Elzaburu, da editorial Pamiela, pois foi el que nos propuso publicar un libro que tiña como leitmotiv a primeira circunnavegación á Terra
protagonizada por Magallanes e por Juan Sebastián Elcano. E ben, cando Pello fala conmigo, me chamaba por teléfono e me di que quería publicar un libro del Elcano e que nos propoñía a posibilidade de publicalo tamén en galego e en castelán, a miña primeira reacción foi de incredulidade, non? Elcano, ese personaxe que dá nome ao veleiro no que os guardiamarinas dan a volta ao mundo, ese marino reivindicado polo nacionalismo español máis casposo. O mesmo, respondoume Pello, pero esa viaxe vai ser narrada desde unha visión crítica e tan obxectiva como as fontes históricas o permitan, e vai ser escrita por Joseba Sarrionandía. Comprenderedes que entón as miñas dúbidas desapareceron. Pamiela publicou o libro en éuscaro coas ilustracións do artista cubano Ares, e pareceunos unha edición espléndida. Así que acordamos que esta obra ben merecía ser publicada nas outras linguas oficiais do Estado español para que puidese chegar ás mans do público máis novo, mas tamén o público interesado nun capítulo da historia que apenas se trata nos currículos. Relatar aquela viaxe é un reto para calquera escritor ou escritora, pero a experiencia e a maestría de Sarri tamén neste campo era evidente. E podo dicilo con toda a seguridade e con toda a certeza do mundo, porque eu xa coñecía esta obra de Joseba Sarrionandía. Somos como moros en la niebla. Esta obra que foi premio Ensayo Euskadi no ano 2011, unha extensa incursión sobre outro dos temas máis polémicos da historia contemporánea, a intervención impecável e desmesurada do exército español nas terras do Rif, no país dos bereberes, ese mesmo exército que desde o norte de África iniciaría e acompañaría o golpe de Estado contra a Segunda República. Máis de 600 páxinas nas que o autor nos permite coñecer, a partir de documentos, fotografías e un gran corpo de notas, esa parte da historia que conformou a posterior barbarie fascista. Despois de ter escrito Somos como moros en la niebla, que non podería escribir Joseba Sarrionandía? Unha volta ao mundo relata un periplo que se iniciou no ano 1519 e durou 3. A primeira circunnavegación da Terra, capitaneada no principio por Magallanes e finalizado con Elcano ao mando. Un libro escrito a modo de diálogo platónico desde unha ollada crítica na que conversan unha boa profesora de historia e a súa neta adolescente. Un libro que nos interpela e que nos fai reflexionar sobre o poder da historia imposta desde os centros do poder e, sobre todo, sobre a posibilidade de relatar e difundir os acontecementos históricos desde as periferias, onde habitan os que sufriron e sufren a historia. E agora, antes de que Joseba nos comente e nos queira contar o que ese caderno de bitácora que escribiu para facernos achegarnos esta historia, gustaríame, xa que hoxe é o día da poesía, iniciar este relato con este poema chamado Construción Naval, porque creo que é moi, moi acaído. Para construir unha barca, primeiro compre escoller a madeira no monte, dura, suave, de bo olor. A falla ou o carballo son madeiras aceitadas. No estaleiro, primeiro situamos a quilla e as costelas a ambos os seus lados. Despois veñen a contraquilla, os paus, as bancas, a táboa co seu burato para o mastro, a varanda, as talameiras de arca e de couso e un boleme. Despois deberás inventar o mar, con ondas e ventos. Agora, soltade amarras, cortade as sogas, deixade que se mova o barco. Mirade como vai
dende a ribeira até o mar aberto. Como comeza a medir as súas propias distancias, cando aínda pode ser apreisado. O xeito en que cabecea entre os cons na negua dun extraño e cargado amencer. Mirade como se vai perder como o soño desta noite. Pero no canto de deixar o barco a deriva, subiremos a bordo os que tan erguidos camiñamos na terra, agora sobre un anaco de madeira inestable. O mar, que semella manso, inocente, submiso e poderoso, e quizáis sexa malvado dende o intre en que todo o que somos o poñemos sobre ese piso vacilante. Se non houbese madeira, estaleiro, laterais, ningunha flexible quilla, poderíamos marchar no barco de papel dobrado por un gueno. Todo isto no que atinse a construción. O resto, quizáis, escribirémolo no caderno de bitácora. Ese caderno de bitácora que Joseba Serrionandía escribiu nunha volta ao mundo. Grazas por estar con nós, Joseba. Bueno, gracias. Y, bueno, yo voy a explicar un poco los motivos de la escritura del libro sobre un tema tan bueno, el pretexto es un poquito monstruoso, ¿no? Al margen del personaje del Cano, es un viaje que se presenta como una aventura y un éxito y una cosa memorable, ¿no? Y técnicamente salieron en el viaje 5 barcos, para decir números, 5 barcos con cerca de 260 personas, y regresaron vivos en un barco 18 personas, y sobrevivieron a la aventura pues otra veintena de personas. Entonces, estrictamente, más que una aventura o un viaje, es un naufragio, ¿no? Y a mí siempre se me ha hecho extraño que se presente como un éxito y una cosa memorable, y desde luego fue un éxito económico, porque los banqueros alemanes que invirtieron que pagaron el viaje, que hicieron la inversión, pues tuvieron beneficios. Pero yo pienso que es una cosa pues cuestionable, ¿no? El viaje ese como emblema y como historia memorable y todo eso. Y entonces, bueno, la reflexión mía es que la historia, de alguna manera, para mí se parece un poco esa historia a la historia de los últimos siglos nuestros, la historia del capitalismo, que vivimos una sociedad de bienestar, los sobrevivientes vivimos en una sociedad más o menos estable, y podemos considerar que con un éxito económico, y al mismo tiempo pues arrastramos una historia terrible de conquista, colonialismos, guerras, siglos de esclavitud, y entonces, bueno, el libro plantea pues la historia no acabada, porque una de las características de la historia es que la historia no es una cosa acabada, sino que todavía no ha acabado y que continúa. Y entonces en el libro se plantea una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre esa historia que aún continúa, y sobre las bases de la sociedad en que vivimos, ¿no? Y entre las bases está pues la idea de propiedad de la tierra, que Rousseau decía que todas las guerras habían comenzado en el momento en que alguien había dicho que esta tierra es mía, ingenuamente, y el resto de personas que lo rodeaban habían aceptado esa idea de propiedad particular de
de un pedazo de tierra como natural, cuando es una idea pintoresca, ¿no? El que uno coja un pedazo de tierra que es de todos y no es de nadie, naturalmente, pues como propiedad privada. Entonces, en el libro, al margen de esa aventura, que supuestamente es una aventura que se puede contar como epopeya, pues se analiza, a partir de esa aventura se analiza pues las bases de nuestra sociedad, la propiedad, la idea de Dios y de providencia, que era dominante en el siglo XVI y continuó siendo dominante durante varios siglos, y aún ha sido sustituida pero no abolida. Se analiza la idea de violencia y bueno, la idea de dinero. El dinero es pues, la medida de todas las cosas, la medida del valor de todas las cosas, pero el dinero como tal pues es una entidad metafísica, se puede decir, que necesita la credibilidad de la gente para sostenerse. Y entonces, bueno, pues más que el relato de esa aventura de circunvalación, es el análisis de las bases de nuestra sociedad actual, ¿no? Y bueno, esa es la idea del libro. Y entonces, a mí en realidad el Cano como personaje no me interesa. En todo el mundo el protagonista de la historia de la circunvalación y durante siglos y en general en las escuelas de todo el mundo se le da el protagonismo a Magallanes. El Magallanes como protagonista de esa aventura de circunvalación es una cosa un poco absurda porque nunca tuvo la más mínima idea de dar la vuelta al mundo. En realidad él no lo hubiera podido dar. La misión de él era llegar a las Molucas y volver por el mismo camino. Y como militar que era y no hubiera podido hacer el viaje de circunvalación, el Cano sí, y hizo en realidad el viaje, pero yo quisiera de paso nombrar un personaje que aparece en el libro, no se le da demasiada importancia en este libro y en otros libros no aparece, pero yo pienso que para desmontar un poquito el mito de la circunvalación es importante, que es Enriquillo. No sé si alguno habrá leído el libro, pero Enriquillo es un muchacho de 14 años que Magallanes compra como esclavo en Malaca. Malaca es un puerto entre Malasia e Indonesia y un puerto importante porque los barcos del mar de China para pasar al Índico pasan por ahí. Entonces es un lugar muy importante para el comercio, en el siglo XVI lo era y en la actualidad también. Entonces Magallanes compra a un muchacho de 14 años en Malaca, le llama Enriquillo, desconocemos de qué etnia era, desconocemos su nombre real también. Entonces lleva a ese muchacho a Lisboa, luego lo lleva a Sevilla y ese muchacho participa y no tiene importancia en la primera parte del viaje. Pero la expedición llega a Filipinas y ya el muchacho se vuelve un personaje importante de la expedición porque entiende a los lugareños y se convierte en el traductor obligado de la expedición. Cualquier relación con los nativos se hace a través de Enriquillo y se convierte ya en un personaje importante. Ese personaje tenía prometida la Carta de Libertad si su dueño moría. Magallanes había redactado un testamento en que decía que si él moría, Enriquillo quedaba en libertad. Los jefes que sustituyeron a Magallanes no podían darle la libertad porque dándole la libertad se quedaban sin traductor y les era imprescindible. Entonces lo mantienen por esclavo. ¿Qué hace Enriquillo en la siguiente isla donde
desembarcan, organizan una trampa con el rey de ese lugar, en Subú, y invita a los jefes de la expedición a un gran banquete en que les prometen regalos para ellos y para el rey. Y entonces el banquete es una trampa. Los 35 jefes de la expedición bajan a ese banquete y son asesinados por los lugareños en esa trampa organizada por Enriquillo. Bueno, a partir de ahí, en la expedición se queda sin jefes, se puede decir. Solo sobreviven entre los hidalgos militares y jefes de la expedición, sobreviven 4 o 5 que han quedado en los barcos por estar enfermos de escorbuto, pero mueren todos los jefes de la expedición. Entonces, la expedición a partir de ese momento cambia de carácter porque queda lo que, bueno, la persona que mejor ha investigado los sucesos de la expedición y las leyendas que se han inventado sobre el tema, que es Enrique Santamaría, en un libro que se llama La victoria de la gente corriente. Explica eso, que la expedición cambia de composición social y el itinerario de la expedición cambia a partir de ese momento, ¿no? Pero volviendo al personaje de Enriquillo queda en esa isla. Los barcos se van de la isla, huyen de la isla ante la amenaza de eso y abandonan a los 35 muertos ahí. Entonces Enriquillo queda en la isla y se supone que ya está cerca de su país de origen, está como a 4.000 o 6.000 kilómetros del lugar donde seguramente procedía, y lo lógico es que Enriquillo volviera a su país, porque no es mar abierto, son islas, y de isla en isla no tendría mayor dificultad de volver al lugar donde procedía. Entonces, emblemáticamente, se podría suponer que la primera persona en dar la vuelta al mundo pues fue Enriquillo, ¿no? ¿Qué sucede con Enriquillo? Que no sabemos ni el nombre verdadero ni la etnia. Era un esclavo, era un niño, ni siquiera es una persona adulta, y luego es lo que si eso hubiera sucedido en este momento, aparecería en la portada de los periódicos como terrorista, no sé, porque para librarse de la situación en que estaba, pues tuvo que matar o organizar la matanza de 35 personas. Y entonces, por ejemplo, este personaje no aparece en ninguna de las novelas. Aparecen los textos, las crónicas históricas, aparecen los diarios de la expedición contemporáneos, pero luego desaparece y no aparece en ninguna película, ni en muñequitos, ni en dibujos animados. Se han hecho un montón de versiones, no aparece en ninguna novela, ni en la de Schweik, ni en la de esto. Y, por ejemplo, es un hecho que es transparente, ¿no? Entonces, ni siquiera el protagonismo de esa aventura de circunvalación y eso, pues yo pienso que todo puede de alguna manera deconstruirse y ponerse en cuestión, ¿no? Y entonces, la idea mía con el libro era, pues, la idea de que la historia no ha pasado, de que somos herederos de esa historia que no ha acabado, y todos los problemas que existían en esa época, el problema de la propiedad, el problema de si somos dueños de nuestro destino o dependemos de la providencia divina o de otras providencias posibles,
el problema de qué es el dinero y cómo se obtiene, y bueno, todos esos problemas, el problema de las relaciones de poder y de la imposición de las cosas, bueno, todos esos problemas los tenemos actualmente, ¿no? Entonces, la idea es de que la historia no acabó, que es nuestra historia, ¿no? Y se utiliza esa aventura o supuesta aventura de alguna para reconstruirla y llevarnos a nuestros problemas actuales y contemporáneos. Un problema, por ejemplo, ya para acabar, que en la versión al euskera por lo menos está reflejada en el mismo título y es la metáfora principal, es la idea de que el instrumento principal de las relaciones humanas y el instrumento determinante de la historia de la humanidad ha sido la vasija, ¿no? Es el instrumento más antiguo, que viene de la edad de piedra, la vasija común, y los distintos tipos de vasija, cazuela, todo eso, pues son los más importantes aún hoy en día, ¿no? Y sin embargo, uno coge un libro de historia y no aparece ninguna vasija, ¿no? Aparece en la edad de bronce, pues las espadas de bronce, en la edad de hierro aparecen los instrumentos de conquista de hierro, luego aparecen, pues bueno, las ballestas, luego los barcos que son barcos de guerra, aparecen, bueno, ahora los drones, todos, bueno, son instrumentos de conquista que, como en esta expedición, están reservados para utilización del hombre, ¿no? Es una sociedad patriarcal dominada por el hombre. En esta expedición está prohibida la participación de las mujeres quedan fuera. Entonces, nosotros somos herederos de una historia machista, guerrera, en que los mensajes de paz se reservan para el ámbito discursivo, ¿no? Pero la vida se organiza en base a las relaciones de poder y las relaciones de dominación, ¿no? Y entonces la vida cotidiana forma parte de otro mundo en que la vasija continúa siendo pues eso y donde la mujer se encarga de cocinar, de fregar las vasijas y eso, ¿no? Y entonces una de las cosas presentes en el libro es la dicotomía entre la organización y la construcción histórica y social que tenemos, en que las relaciones de poder y de dominación son la norma, ¿no? La ley del más fuerte, y la vida cotidiana y la vida discursiva y los valores etéreos que una sociedad dominante defiende, en que se defiende la paz, la vida cotidiana. Y entonces esa paradoja, bueno, hay una anécdota que puedo explicar. Ya habiendo acabado el libro y cuando regresé a mi país, mi madre había guardado revistas antiguas que yo leía con 17, 18 años, y entre ellas estaba una revista que se publica en Barcelona que se llama Destino. Y encontré ahí una entrevista con Agatha Christie. Agatha Christie, la autora de novelas policíacas, ¿no? Y entonces el entrevistador, en un momento, viendo que Agatha Christie era una ama de casa que apenas salía de su hogar y que se dedicaba a cocinar, fregar y, bueno, las labores domésticas, ¿no? Y entonces el entrevistador le pregunta a Agatha Christie a ver cómo, siendo una ama de casa, se le ocurrían esos argumentos de crímenes en serie, de tantos asesinatos en eso, porque ella escribía como 5 novelas al año y en todas pasaban de 10 negritos para arriba, morían en cada novela. Entonces ella da una explicación, yo pienso que es muy ilustrativa para el libro este, y luego lo incluye. Dice que ella tenía que fregar todos los días, y haciendo
haciendo el fregado, fregando las vasijas, los platos y eso, que pensando en la gente que no tenía que fregar, para homologarse a los hombres, la gente que, bueno, que se iba y ya se quedaba sola fregando, para homologarse con el ámbito masculino y eso, que ella imaginaba todos los... que para ella era una forma de homologarse con la sociedad, ¿no? Con la sociedad dominante masculina, eso. Imaginarse todos los crímenes, eso. Y entonces es un poco en euskera, barco y vasija se dice igual, y entonces la metáfora principal del libro es eso, ¿no? Que normalmente en una sociedad se defienden valores pues pacíficos, los valores que compartimos como valor humano y de relaciones humanas amables, ¿no? Y en cambio pues vivimos y somos hijos de una historia muy violenta y unas bases sociales en cuanto a propiedad, bueno, en cuanto a todas las relaciones políticas, económicas y eso, pues muy de dominación, ¿no? Y para mí la metáfora más importante del libro es ese, el contraste entre lo que quisiéramos y nuestros valores civilizatorios y la sociedad que hemos heredado, ¿no? A partir del siglo XVI o de antes, o bueno, en una historia que ni empieza en el siglo XVI ni acaba ahora, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar más, porque ya hablo bastante. A mí me gustaría, para rematar esta parte do encontro, decir que é unha especie de xusticia poética que a partir dunha imaxe dun Elcano, que como decía antes é casi un símbolo do nacionalismo español máis rancio, en cambio o teu libro, que é un libro crítico e que eu espero que ademais sexa utilizado tamén polo profesorado de historia máis crítico, pensar que foi apoiado de alguna maneira tamén pola Fundación Elcano, que foi unha fundación que naceu e viviu durante tanto tempo como durou a viaxe de Elcano ao redor da Terra. Esa fundación, que xa está disolta, foi a que propiciou que hoxe poidan estar nas bibliotecas escolares de Galicia, pero moi pronto tamén nas de Cataluña, e en moitas do Estado español en castelán, este libro crítico coa historia que se leva contado sobre Elcano e a súa epopeia. É dicir, que ao final é certo que dentro desa especie de formigón do sistema aínda hai fendas nas que se poden tamén burlar e contar a historia de outra maneira, non sempre a historia oficial. Sí. Sí, luego sobre el personaje de Elcano, yo pienso que para mí es un personaje hueco, ¿no? Porque es un personaje emblemático. Para mí, como escritor, es un monstruo, porque es un estereotipo construido muy fuertemente, pero el personaje de Elcano que hemos leído, que hemos conocido, es un personaje muy tardío, no nace en el siglo XVI, ni el XVII, ni el XVIII. O sea, es un personaje construido a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando el Imperio Español está en decadencia, en la época que en la historia española se llama regeneracionismo, y entonces se elabora un nacionalismo español nuevo en que se reivindican ciertos personajes que estaban de alguna manera apartados de la historia oficial, ¿no? Y a Elcano se le reivindica muy tardíamente en el siglo XVI. En el siglo XVI Elcano es un personaje marginal y contemporáneamente a los hechos es un traidor buscado por la justicia, como muchos otros que participan en viajes a tierras lejanas
huye de la justicia. O sea, Elcano, en principio, es una persona que ha vendido su barco a banqueros saboyanos que son enemigos del rey de Castilla y está buscado por la justicia y no puede vivir normalmente. Entonces se apunta al viaje ese para huir de la justicia, que era el apuntarse en viajes transatlánticos para evadir la justicia fue una cosa muy normal hasta hace poco. Y es el caso de él. Él luego participa en el motín de la expedición en Patagonia, luego está enfermo de escorbuto. Es una gente muy marginal que pasa a primer plano muy tardíamente, cuando después de que Enriquillo, con la trampa esa de Enriquillo, la expedición prácticamente se queda sin nobles, sin gente, sin nobles militares. Bueno, quedan pues un centenar de 100 y pico marineros y gente de segundo plano que tienen que continuar la expedición, el viaje, y por tener experiencia marinera, pues pasa a ser maestre y luego capitán. Pero es un personaje, yo pienso, pues muy secundario en principio. Ben, pois acabamos esta primeira parte do encontro, Joseba, sobre todo porque non podemos tardar máis tempo en escoitar a Rupert, verdad? O libro de A Volta ao Mundo é unha traducción de Isaac Subín. Isaac Subín é o traductor de Joseba Sarriondía o galego, e gustaríanos moito que estivera con nós esta noite, pero xa está de viaxe de regreso. Así que deixoume encargado pedirche que nos leras ou nos contases un par de poemas que Rupert nos vai cantar. Se queres empezamos por esta preciosa balada dos cans da zorra, páxina 229. Sí. ¿Y por qué no lees? O sea, yo explico. Tú primeiro lees ou explicas e despois, seguindo as indicacións de Rupert. Igual yo explico. Como que irás, como te sintas máis cómodo. Bueno, este es un texto apócrifo yo explico, tú lees en gallego. Vale. Bueno, este es un texto apócrifo. Yo me imaginé que había sido escrito por un tal Gurán Sulakauri, que había nacido en Tbilisi en 1890, que había abandonado Georgia con su familia y había ido a vivir a Kiev. Se cuenta en una biografía imaginaria aquí que vivió en Kiev y emigró a París en 1909, que participó en la Revolución Rusa en San Petersburgo a las órdenes de Trotsky, y después, en el periodo estalinista, fue enviado a Siberia y de allí escapó a tierra de esquimales en el Ártico. Y que este era un manuscrito un manuscrito redactado en georgiano que se había encontrado en 1914. Balada dos cans da zorra. Cans de ollos azuis que arrastrades a zorra feita de osos de balea. Ai, 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 porque marchades contra o vento norte por estas chairas de neve perpetua. Cans salvases e famentos que furades
sobre este morto mar de xeo. Ai, 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 quen é o voso dono? A que dama branca servides baixo o látego nese rumbo do voso propio alento? Cal é o voso fin, o voso mandato? Cal é a fantasía pola que vos reventades no esforzo? Ai, 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 se é que o propósito, o mandato, a fantasía, nunca os ides abranguer. Cando a xente entre no seu pequeno iglú, quedaredes fora, ai, 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 e teredes que sacrificar o máis feble de vós para saciar a vosa fame. Brancos cans proletarios do eterno brancor do país das sombras longas. Ai, 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 non sabedes ladrar e ouvear, semellades os lobos dos bosques temperados. Balea ezurretz egin kolera kalamazuen zakurpegi urpinok, ai, ai, ai. Zer dela eta zoazte ipar haizearen kontra, elur eternalezko lautadetan barrena. Izotzezko itxaso mortuari azkura egiten diozuen, zakur salbaia eta gosetuok, ai, ai, ai. Nor da zuen jabe zein da matxuri zerbitzatzen duzuen, aktibopean nao belainozko bidean, zein helburu, zein mandatu, zein fantasia gati, lehertzen zarete ekinean, ai, ai, ai. Baldin da helburua, mandatua, fantasia, ez bada sekula zeuena izanen. Itzal luzen herrialdeko zuritasun eternaleko zakur xuri proletariok, ai, ai, ai. Ez duzu ezanka egiten eta uluka, oian epeletako zuen antza duzuen, oian epeletako zuen antza duzuen, ai, 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 ai. Muchas canciones sobre textos de Joseba, con quien coincidí en la universidad hace muchos, muchos años, y ya desde su primer libro que se publicó justo cuando cayó preso el año 80, ya hice una canción de ese y luego otras tantas, como digo, pero no soy el único. De hecho, Joseba Sarrenandia, que ha estado 41 años de fuera del País Vasco, es seguramente el poeta más cantado por muchos y el motivo del Sarri, 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 que todos conocéis. Eso seguramente no habla muy bien de los cantantes vascos, pero sin duda habla muy bien de su obra, que yo creo que tiene la gran virtud para el músico de lo que yo llamo, bueno, en vasco, ikusgarritasuna, que sería
como la visibilidad de lo que, de los conceptos que tú los ves según pasan por el poema, ¿no? Y bueno, para mí es un... Se suele decir esto de... Antes le decía a José que no soy muy dado a... No tengo mucha habilidad para pensar en las cosas que me han pasado, pero tengo muy claro que el retorno de Sarrenandí es una de las cosas más importantes que me han pasado a mí y que cierra un círculo para todos, creo. Más suerte estar con él. E eu creo que é unha sorte tamén que hoxe poidamos estar escoitando estes poemas dos grandes poetas en euskera, musicados ademais por outros dos grandes músicos en euskera, e nun lugar como este que decía ao principio, para min é como unha especie de... Cando os cantautores iban a Francia a cantar a Olimpia, ¿no? Paco Ibáñez, pois estar aquí tamén creo que é unha especie de estar nun pequeno templo da palabra, da literatura, e antes o dixen, da literatura máis libre. Por eso agora, para ir rematando, creo que estaría ben que nos falaras de Martín Larralde, e decir só que posiblemente en algún momento tamén ese itinerario poético da túa obra de alguna forma é tamén o teu itinerario biográfico, porque hai poemas escritos a partir de moitos lugares que visitaches desde que tan novo tiveches que marchar do teu país e que por fin agora estás de regreso na túa casa. Sí, Martín Larralde es el autor y protagonista también de una canción popular vasca, una canción antigua que se improvisó en 1815. Es la canción del Galeriano. Martín Larralde era un campesino que por motivos de herencia tuvo conflictos con su propia familia y disparó a un vecino, hirió a un vecino y fue llevado, él era de un pueblito que se llama Asparren, en el País Vasco francés. Bueno, lo llevaron a la cárcel de Pau y allí lo condenaron a galeras. En 1815 la condena a galeras prácticamente era una condena a muerte demorada. Las galeras eran... el castigo era remar en los grandes veleros del rey, que tenían que ir a colonias, tenían que recorrer África, América y llegar al mar Índico y eso. Y entonces los remeros prácticamente morían en 3 o 4 o 5 años, morían, ¿no? Entonces él fue condenado a galeras y desapareció. En el momento en que le comunicaron la condena, él cantó esa canción, y la misma canción dice que un compañero preso la copió. Y entonces él se queja de su pueblo, de su familia, y es una canción de 1815, ¿no? La canción del Galeriano. Y en 1986-87 yo vivía en Asparren, vivía escondido en una casa que era de la familia del Galeriano, Bordasuri se llamaba la casa, que era el sobrenombre de... Y entonces eso de alguna manera me llevaba a evocar a este personaje, ¿no? Martín Larralde. Y entonces me imaginé en la canción. Yo normalmente no podía salir de casa y aprovechaba para salir los domingos por la mañana, que volvían toda la gente, los estudiantes que estaban estudiando en Burdeos, en París, en Bayona, o eso, volvían al pueblo. La gente de los caseríos iba a misa
y se llenaba, había mercado en la plaza y eso, entonces se llenaba el pueblo de gente. Yo aprovechaba a salir los domingos por la mañana y entonces yo me imaginé que Martín Larralde, cuya muerte no estaba escrita, volvía pues casi 200 años después a su pueblo, ¿no? Esa es la idea. Y entonces, de alguna manera, trato de pintar el pueblo ese de Asparren en un domingo por la mañana, en una sociedad muy rara, en una sociedad rural vasca, pero en un proceso de aculturación muy avanzado, en una sociedad rara también en el sentido social, porque la parte rural, en una sociedad rural, la gente vivía de la agricultura, al mismo tiempo la sociedad había evolucionado, los jóvenes no podían quedarse a vivir allí, tenían que emigrar, y bueno, yo traté de retratar un poco el paisaje visual y el paisaje, bueno, pues moral o de las sociedades. Y con la idea ese de que el testigo, el que venía a conocer el lugar era Martín Larralde, que llevaba ya 200 años en galera, ¿no? Pois este Martín Larralde. Prados verdes, brancas casas de tellados vermellos, un vehículo da xendarmería que pasa entre un rebaño de ovellas, oracións na igrexa e nas casas, as mesmas pregarias de sempre a elevarse con suavidade como ao fume durante o inverno. Martín Larralde non regresou en desamais, pero se tivese regresado, como a un ourizo coas súas pugas voltas ao seu propio interior, se tivese regresado, que? Hoxe é domingo, verdes prados, brancas casas de tellados vermellos, un coche da xendarmería pasa por debaixo do cartel Baión 17. A xente asiste a misa amosando un alma doce demais, embalsamada de xeito agónico, como se estivesen a posar para un retrato de familia. Ninguén desfai o nós da memoria. Todo é costume, todo é pecado, todo absolución. Ninguén necesita un trovador que improvise versos. Martín Larralde morreu un día como este en Galeras, deitado, cos ollos abertos, dicindo tal vez que o ceo non é máis ca un mar cheo de sucidade. Artean pasatzen etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak neko kiaren antzera lehun igotzen. Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz arantzak, barrurantza itzuliak, lituzken sagarroi alde. Itzuli izan balitzer, gaurigantea da. Barre berdeak etxe zuliteia, gorria jendarme otoa. Bidian, bai ondizet, panopetik, gentia familia retratuetan bezala. Larritasune aino perfumaturiko
arima erakutsi zoia mezetara. Inork ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena, hori minaren korapilua deslotzen. Inork ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena, koblakaririk behar. Martin Lara Leonelakoen batez hiltzen kaleretan, begizak zabalik etzan da, zerua itxaso zikin bata. Zerua itxaso zikin batela esanez, agian zerua itxaso zikin batela esanez. Pois grazas pola vosa presencia, polo voso afecto, e gracias sobre todo a Joseba e a Rupert por acompañarnos neste Día Internacional da Poesía, porque a poesía tamén, como decía Gabriel Celaya, é necesario como pan de cada día, todos os días, non é? Grazas, ata a próxima.